Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. ¿Y usted qué? Ha salido ya a aplaudir al balcón a Pedro Sánchez Amazón y a todos los representantes de las administraciones públicas por su excelente trabajo en la gota fría, en la gestión de la gota fría. ¿O forma parte, por el contrario, de esa ultraderecha mentirosa y cavernaria que se informa a través de pseudomedios de comunicación y que no reconoce los inmensos méritos de nuestros representantes públicos? Ande, haga usted el favor y sea un buen ciudadano. Bueno, a esta hora la Dana mantiene en riesgo extremo a Málaga y Tarragona por fuertes lluvias torrenciales. Ha pasado también por Palma de Mallorca, por la isla, y ha dejado problemas, pero no tantos como los que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Málaga capital. La zona que está cercana ahí al Corte Inglés, ahí es un lugar complicado, tiene 1 metro de agua. Esperemos que no vaya a peor, pero cuidado y precaución. Si usted ve que está en coche y empieza a subir el nivel del agua, abandónelo lo antes posible y póngase a resguardo. Bueno, a la larga lista de fallecidos en Valencia, 215, se han sumado esta mañana 2 más. Son los niños de 3 y 5 años, Rubén e Izán. El pasado día 29 estaban con su padre en el salón de casa, en Torrent, cuando el agua derribó la pared y se llevó a estos 2 niños, cuyos cadáveres han aparecido 15 días después a varios kilómetros de su casa. Luego les vamos a contar la última hora sobre el terreno y la situación en la que se encuentran los municipios de Mallorca y el sur de España, con especial atención a lo que está pasando en Málaga. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados había pleno esta mañana extraordinario sobre la Dana, pero en la antesala del debate los socialistas han expuesto su indignación porque el Partido Popular quiere obstaculizar la llegada de Teresa Ribera a su cargo como comisaria europea. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hoy indignada. Hay una vergüenza de este Partido Popular y ella se conoce también en Europa. Y Yolanda Díaz, vicepresidenta, contrariada. Lo que le pido al Partido Popular es que defienda a su país y, por tanto, a la señora Ribera. Esto es lo que debemos de hacer los españoles y las españolas, y estamos ante un caso inaudito en el que claramente el Partido Popular siempre opera contra su país. Si no apoyas a un candidato español que aspira a ser comisario, operas en contra de tu país, y esto es un caso inaudito. Bien, no falla. Cada vez que Yolanda Díaz habla de un hecho inaudito, no es la primera vez que sucede. Ya ha sucedido antes. Así que no, vicepresidenta, hace 10 años el PP presentó a Cañete. ¿Y qué hizo entonces el Partido Socialista de Pedro Sánchez? Votamos no a Cañete. Ya, votaron no a Cañete, presidente. ¿Pero por qué? Pero bueno, si es que Cañete ha hecho todo lo posible para que no se le pueda apoyar. Pues nada, urge que la vicepresidenta Yolanda Díaz le explique a Pedro Sánchez que en 2014 se convirtió en un político que no defiende a su país. Y la verdad es que, miren, esto ya empieza a ser extenuante porque es que no falla. Lo que hicieron unos se lo reprochan los otros cuando están haciendo exactamente lo mismo y viceversa. La historia de nunca acabar. Bueno, después de esto ha comparecido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que se ha convertido de alguna forma un poco en el ministro comodín, porque igual te habla del Valle de los Caídos, que de la gestión de la inmigración, que de esta catástrofe natural en Valencia, y ha sido el encargado de, en lugar de Pedro Sánchez, ofrecer las explicaciones pertinentes. Sin obviar su descomunal negligencia e incompetencia, habrá que reconocerle a Amazon que por lo menos él va a ser en primera persona el que dé la cara en Valencia. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero la verdad es que alguno pensará, oiga, ¿y qué menos? ¿Qué menos que sea Amazon, verdad? Es que ya la política española está tan deteriorada que algunos se conforman con poco. Con que el responsable comparezca. Ya parece que con eso. Bueno, en el gobierno de España, ni Pedro Sánchez, que está de excursión, ni Teresa Ribera, porque le ha pillado la cosa en temporada de exámenes, ni María Jesús Montero, que ha estado al frente del Comité de Crisis y que además es vicepresidenta, ni Marlaska, que es el responsable de Protección Civil y Emergencias, ni tampoco Margarita Robles, que es la que organiza el ejército. No, ninguno. Hoy ha salido a explicar la cosa Ángel Víctor Torres. Y lo que ha hecho ha sido entonar un poco menos que el himno de la alegría, ensalzando lo inmensamente bien que han funcionado las administraciones públicas. El Gobierno de España tiene en su mano el mejor instrumento para salir adelante, que es la fuerza de las administraciones públicas, es decir, el valor de lo público. Vamos a poner toda esa fuerza desde esta administración, que es el Gobierno de España, al servicio de los vecinos y vecinas que lo están pasando mal. Pues muchas gracias, hombre. Escuchando al ministro pudiera parecer que el Gobierno es quien ha asumido el mando de esta emergencia nacional, ¿verdad? Pues no lo ha hecho. Pero bueno, aún así da la impresión de que sí que, o pretende ofrecer la impresión de que sí que lo ha hecho. Y miren, sobre el valor de lo público, es decir, los inmensos recursos que tienen las administraciones, este valor de lo público ya lo tenían en sus manos el Gobierno de España y el de Valencia el pasado día 29 y no lo utilizaron o lo hicieron de manera negligente. Es precisamente el crédito de lo público lo que ha salido seriamente dañado, y no porque los miles de profesionales que lo forman hayan faltado a sus obligaciones, porque no ha sido así.
Han sido inmensos profesionales que han trabajado día y noche. No ha sido por esto. Los que han fallado han sido los representantes públicos que estaban al mando, porque no supieron prevenir y tardaron días en reaccionar ante la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente. Y miren, España no tiene que enfrentarse de forma periódica a catástrofes naturales a las que anualmente sí que se enfrentan, por ejemplo, otros países. Vamos a un ejemplo en Estados Unidos. Miren, hay todos los años nevadas copiosas, muy copiosas, incendios muy pavorosos, tornados muy destructivos y huracanes bastante devastadores, además de terremotos con los que conviven, por ejemplo, en California, sin ir más lejos. Por ejemplo, también lo hacen en Japón. Y en todos estos lugares existen protocolos ante los cuales los políticos y los ciudadanos saben perfectamente cómo actuar, de qué manera se deben comportar y qué recomendaciones ofrecer a la ciudadanía a la cual o para la cual gobiernan. Para eso les pagan. En nuestro caso tenemos en España, ya lo saben ustedes, una climatología que es bastante más magnánima. No hay terremotos con tanta frecuencia, aunque a veces sí que hay, como por ejemplo Lorca. No hay tornados, aunque por ejemplo sí que hay, aunque de forma muy aislada, como por ejemplo en Valencia. Incendios pavorosos sí que tenemos, pero no tanto como en Estados Unidos, claro. Nevadas copiosas, pues hemos tenido la de Filomena, pero es una entre muchísimas que se producen. Y huracanes devastadores no tenemos. Lo único que tenemos es la gota fría. La gota fría que de forma periódica y recurrente afecta en mayor o menor medida la franja de la costa mediterránea, generando muchísimos problemas, esto es cierto. Bueno, pues este ha sido el único aspecto al que climatológicamente debíamos prestar más atención y en el que hemos fallado de forma clamorosa. Más de 220 muertos. Así que autocrítica, es verdad, el gobierno de España ha hecho poca, más bien ninguna, y vamos a ver si mañana sigue o transita la misma senda Amazon cuando le toque a él. O la autocrítica se la hace como se suele hacer en la política española, como siempre al de enfrente. Da la impresión de que en el apartado de las prioridades el gobierno le concede un papel esencial a sacudirse su responsabilidad, a derivarla a otros, es decir, a Amazon, y Amazon hará mañana lo mismo, es decir, dejarle la responsabilidad al gobierno de España, y que el gobierno también está enzarzado en esto de la lucha contra los bulos. Y por cierto, ministro, Por cierto, no es verdad que el presidente dijera quien quiera ayudar que lo pida. Quien quiera ayuda, que lo pida. Lo que dijo el presidente del gobierno Lo que dijo el presidente del gobierno es que quien necesite más recursos, ayuda, vamos, que los pida. Si necesita más recursos, que los pida. Pues esta es la idea. La lucha contra los bulos empieza por uno mismo, pero bueno, en fin. Entre tanto, el presidente del gobierno sigue de excursión por el mundo. Está en Azerbaiyán, en Bakú, en la cumbre de la COP. Y su señora estaba esta mañana en la Asamblea de Madrid compareciendo por el máster. Bueno, compareciendo a lo mejor es decir mucho, porque decir no ha dicho nada. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Pues el tiempo dirá. Porque para el matrimonio presidencial era verdad que esta era una investigación prospectiva, cosa que se ha demostrado falsa. Era verdad que el juez Peinado prevaricaba y también se ha demostrado falso. Era un hecho que le iban a archivar el caso al juez Peinado y tampoco. Y era inverosímil que se le pudiera imputar delito alguno. Y ya colecciona 4. Así que una recomendación. Absténgase de hacer pronósticos que en todos los que ha realizado ha naufragado de manera clamorosa. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.